nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mucha alegría celebramos en este domingo también la solemnidad de San Juan Bautista. Que sepamos de veras orientar toda esta celebración hacia Cristo, a quien Él presentó como el Cordero que viene a quitar nuestros pecados. Vamos pues a disponernos a vivir con alegría nuestra fiesta. Dispongámonos pidiendo perdón de nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Después de pedirle perdón, lo alabamos cantando en gloria. Gloria, gloria, gloria.
Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Puedes. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando el oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente
y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Nos cuenta San Pablo en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo pareció Juan predicando un bautismo de penitencia para preparar al Señor un pueblo dispuesto a escucharlo. Celebramos hoy la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Ustedes saben, solo celebramos en la iglesia 3 nacimientos. Por supuesto, el de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el de su Santísima Madre concebida sin pecado, y también el de San Juan Bautista, santificado todavía en el seno de su madre, cuando María, llevando ya en su seno al Hijo de Dios, encarnándose, fue a visitar a su prima Isabel. Al llegar a su casa, ella se alegró y el niño saltó en su seno. Podemos decir, fue santificado en el seno de su madre. Por eso la iglesia celebra este nacimiento. A lo largo de la historia encontramos, en la historia sagrada, en la Sagrada Escritura, varios nacimientos extraordinarios, comenzando por Isaac, hijo de Abraham. Recuerdan ustedes, Abraham, ya anciano, fue llamado por Dios cuando tenía 90 años, su esposa 10 años menos, y le prometió Dios que sería padre de un gran pueblo cuando no tenían hijos, y parecía imposible que pudieran tenerlos. Cuando Abraham tenía 100 años y su esposa 90, Dios les dio a su hijo. No fue por la fuerza natural del hombre, sino por un don de Dios, como para mostrar que Él es el que lleva, ¿verdad?, su historia, la historia del amor de Dios por el hombre. Y así encontramos otros nacimientos semejantes, Sansón, Samuel, y ahora también San Juan el Bautista. Respondíamos en el Salmo: te damos gracias, Señor, porque me formaste portentosamente. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del profeta Isaías, ese pasaje donde se habla, en primer lugar, del profeta, sin duda, que descubría en su propia vocación, como también otros profetas como Jeremías, la vida como un regalo de Dios, que fue formando desde el seno materno, fue entretejiéndolo, ¿verdad?, en el seno de su madre. Así también el profeta. Pero eso también se aplica a todo el pueblo de Dios. Y finalmente podemos pensar San Juan Bautista. Pero podíamos seguir pensando en todo el pueblo de Dios. Dios nos ha formado portentosamente a cada uno de nosotros.
y nos ha destinado a participar de su propia vida. Es la vocación a la que hemos sido llamados todos, por distintos caminos, por muy distintos caminos, pero siempre todos a participar de su vida. Resalta pues ese amor de Dios. Sabemos por la biología que a lo mejor estudiamos desde primaria, cómo resultamos nosotros en la vida. Un óvulo de nuestra madre y miles de espermatozoides, ¿no?, de nuestros padres. ¿Cómo resultamos nosotros sino otros 1000 distintos? Ya eso nos habla de esa vocación amorosa de Dios por cada uno de nosotros. Es admirable, de veras. Y digo, nos tiene destinados a participar de su vida, pero por distintos caminos. A través de nuestra historia hemos aprendido de veras a servir, a ser útiles para los demás, a formar una familia, a educar a los hijos, etcétera, a servir en la comunidad. Todos hemos encontrado de veras ese camino para darle sentido a nuestra vida. Aquí de paso, aunque no se trata hoy de tratar este asunto, qué triste que ahora se esté legislando a favor del aborto, de cortar ese proyecto amoroso. ¿Cuántas personas no realizaron su vida porque sus propios padres, alentados muchas veces por la ley, han quitado la vida a sus hijos, cortando ese proyecto amoroso de Dios? Pero hoy nos importa de veras ese proyecto amoroso que Dios tiene para cada uno de nosotros y que de manera especial brilla en la vida de San Juan Bautista, llamado por Dios de esa forma extraordinaria porque lo tenía preparado para que fuera el que presentaría, ¿verdad?, a su Hijo, al Hijo de Dios, como el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. O como había sido anunciado una voz que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, allanen las sendas, que todo monte sea arrasado, que todo collado sea rellenado, etcétera, que nos invitaba a enderezar nuestra vida para poder acoger a Dios. En el Evangelio encontramos cómo Juan, después de un tiempo en el desierto, aparece, ¿verdad?, predicando un bautismo de penitencia para preparar a Cristo, ¿verdad?, a Jesús, un pueblo dispuesto a recibirlo. Esa fue su vocación. Y cuando muchos creyeron que posiblemente era el Mesías y le fueron a preguntar, él mismo dio razón: no soy el Mesías, soy la voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene alguien a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. San Agustín, hablando de esto, distingue entre la voz y la palabra que encierra la idea, y la voz, que es el instrumento, el medio por el que llega una idea de uno a otro, de una persona a otra. Se habla, la voz transmite la palabra, cesa la voz y la palabra ya llegó a la otra persona. Juan es la voz que se extinguió para que nosotros escucháramos la palabra de Dios, Cristo Jesús, que viene a revelarnos al Padre, a mostrarnos no solo con su palabra, sino con su vida entera, el amor que Dios nos tiene. La misión de Juan fue
fue discreta en cierto modo, sencilla, pero cumplida de veras con generosidad, con valentía. También no solo expresó con sus palabras, no solo llamó al arrepentimiento con sus palabras, sino con su testimonio. Sabemos cómo entregó su vida en amor a la verdad. No te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Ese reclamo que él hizo al rey Herodes, ¿verdad?, que vivía amaciato, podemos decir, con la esposa de su esposo, de su hermano Filipo. Y eso le valió a San Juan Bautista su muerte, pero fue una persona recta, que vivió lo que anunció, que invitaba al cambio, al arrepentimiento, y corroboró de veras su palabra con su propia conducta, con su propia vida. San Pablo nos hace notar que ese testimonio que dieron los profetas, que dio el mismo San Juan, que sería el último profeta del Antiguo Testamento y el que iniciaría, podemos decir, presentando a Jesús el Nuevo Testamento. Pero San Pablo nos dice que todo eso sucedió para nosotros. Celebrar hoy las fiestas de San Juan Bautista no significa solo hacer ruido. Gracias a Dios ya se acabó la danza, ¿verdad? No es solo hacer ruido, no solo es quedarnos en cohetes y fiesta externa, es prepararnos, ¿ya?, para recibir a Cristo. Su misión fue preparar un pueblo dispuesto a acoger a Jesús. Y yo creo que, como nos dice San Pablo, eso lo dijo por nosotros, somos nosotros los que tenemos que escuchar a Juan para convertirnos. Predicaba un bautismo de arrepentimiento y estar dispuestos a recibir a Cristo. Tenemos ejemplos de discípulos de Juan que aceptaron esto. El Evangelio de San Juan nos habla de aquellos dos jóvenes, sin duda, a quienes Juan les dijo al ver pasar a Jesús: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquellos dos, uno Andrés y el otro sin duda Juan, que no dice su nombre, pero no lo dice porque él mismo escribe, habla como un nosotros, ¿verdad?, disfrazando de forma discreta su presencia, pero los dos que después fueron a invitar a sus propios hermanos a seguir a Jesús. Sus discípulos, los discípulos de Juan, comenzaron también a ser discípulos de Jesús. Muchos otros tal vez no escucharon, ¿verdad?, la predicación de Juan. Muchos dudaron. Acuérdense de aquellos que Juan mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Jesús no respondió sí o no. Vayan y díganle a Juan lo que ven, lo que escuchan. Los ciegos ven, los cojos caminan, los pobres son evangelizados. Aquellos signos que el profeta había dicho, que el Cristo sería ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena nueva a los pobres, para consolar, para perdonar, para hacer del pueblo un pueblo consagrado al Señor. Hoy pues se nos invita a celebrar esta fiesta de San Juan Bautista, pero la mejor manera de celebrarlo es escuchar su predicación, de convertirnos para ser un pueblo abierto a Cristo, capaces de cambiar nuestra vida y hacer que cambie nuestro ambiente. Vivimos tiempos muy difíciles, yo creo que todos somos conscientes. Violencia, injusticia, etcétera. Todos los días tenemos noticias de
un mundo cada vez, podemos decir, más lleno de problemas. No van a cambiar con el ejército, con la policía, no, lo sabemos. No han faltado los esfuerzos de las autoridades, aunque siempre podremos reclamarles. No van a cambiar la violencia por la violencia. Si no cambiamos nosotros, si no cambiamos nuestra familia, no cambiará la sociedad. Hemos de veras de escuchar esta predicación, convirtiéndonos y abriéndonos de veras a las enseñanzas de Cristo. No basta celebrar una fiesta de toda la parroquia, de toda la comunidad externa, si no hay la escucha de veras de esa voz que parece que clama todavía en el desierto. Invito a toda esta comunidad, y me sumo a ella, de veras a buscar nuestra propia conversión, abriéndonos a la palabra de Dios, como predicó San Juan el Bautista. Los invito a que nos quedemos un ratito en silencio. ¿Cómo tengo que acoger ese testimonio de Juan? ¿Cómo tengo que ser un pueblo dispuesto, parte de este pueblo dispuesto a acoger al Salvador? Quedémonos un momento en silencio. Como respuesta a la palabra de Dios que escuchamos, demos también nuestro asentimiento de fe, diciendo juntos el credo. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos humildemente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para con el mundo, enviando a San Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y pidámosle por todos los hombres.
para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él. Roguemos al Señor. Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas, llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos. Roguemos al Señor. Para quienes viven esclavizados por el pecado, encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión. Roguemos al Señor. Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió. Roguemos al Señor. Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo, y puesto que pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele todo lo que con fe te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, continuamos nuestra misa.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio le sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que había de venir, sino también, además, lo mostró ya presente, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, todos los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés,
y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y de majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo nos mandó dirigirnos a Dios como a un Padre, porque Él con su muerte nos ha hecho hijos, y con el don del Espíritu Santo
Por eso, con Él digamos juntos nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y que se ha hecho pan para nosotros. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la comunión les pedimos no movernos mucho de nuestro lugar. Al frente estará el Señor con otro de los presbíteros, la capilla del Rosario va otro de los padres, y a la mitad del templo también estará un presbítero dando la comunión.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Solamente antes de que el señor obispo nos haga favor de darnos su bendición, a nombre del señor cura José Ortiz Rivera, de todos los sacerdotes vicarios de esta comunidad parroquial, agradecemos al señor obispo por estar acompañándonos como siempre. Gracias, Señor, por su cercanía, por mostrar este cariño especial también a este pueblo de Apaseo el Grande y por estar con nosotros en las fiestas de fundación de San Juan. Y bueno, vamos a dar un fuerte aplauso al señor obispo, pero también a San Juan Bautista, que es el patrono de esta comunidad parroquial, a Apaseo el Grande. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva Apaseo el Grande! ¡Viva nuestro obispo! Fuerte ese aplauso de cariño a San Juan Bautista. Adiós. Nos da su bendición, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que Dios les regale a todos una excelente noche. Muchas felicidades.